Estás escuchando Argumentos Incómodos, episodio número 37, Dennis Rader, BTK, que ya les comentaba que debido a complicaciones técnicas, lo dividimos en dos partes. Esta es la segunda parte. Sin embargo, pueden escucharlo completo si así lo desean en las plataformas de podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. En YouTube, en video, esta es la segunda parte. Bienvenidos. Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas o inquietantes. Por favor, tenga precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que en lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos, y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal, son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales. Este programa no tiene la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Después de este asesinato, Rader no mataría nuevamente hasta 1985. Yo nací en el 85. O sea, ¿cuántos años después? ¿7? No, 8. ¿Quieres que te haga mole o algo así? No. Vaya. Es que como tú mencionaste cuando naciste, así ahorita. Sí, pero yo me sentía... No somos iguales, hay niveles. Yo me sentía en la necesidad también de mencionar. Bueno, gracias. Ya me siento parte así de algo más grande. Gracias. Del grupo de personas que tienen que decir en qué año nacieron para sentirse... Sí, gracias. Ya somos dos. Gracias. Maureen Hedge, de 53 años, entre la 1 de la mañana y las 7 de la mañana de ese día, el asesino PTK atacó a una mujer en su casa y se la llevó de su casa. Luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado. Su cuerpo no poseía ataduras, pero se encontraron un par de pantimedias cerca. En este momento, como él era tropa, él era scout, estaba en un campamento y aquí estuvo muy... Él sí era un asesino muy listo, muy, muy inteligente, a diferencia de Ted Bundy, que tenía una inteligencia normal, pero él sí era muy inteligente. Entonces, inteligencia aplicada de la forma a lo mejor incorrecta, ¿no? Entonces, él estaba en un campamento con sus scouts y dijo, ¿saben qué? Me duele la cabeza, voy a ir por unas medicinas a la ciudad. Entonces, pues X, ¿no? Fue, estacionó su carro en donde hay un boliche, un lugar de bolos. De ahí se dirigió a la casa de esta persona y la esperó hasta que llegó para asesinarla. Y ya decíamos que él ya tenía sus proyectos, él ya sabía quién vivía ahí. Cuando viajó de los bolos a la casa de esta persona, se subió a un taxi fingiendo estar ebrio y le dijo, déjame por aquí cerca. No lo llevó a una dirección en particular, obviamente para que no supieran después si identificarlo o que formara parte de... Ajá. Entonces el taxista, pues X, un pinche borracho X. Entonces lo llevó, fue, la esperó, la asesinó en el carro de la persona, de la chava. La tiró por ahí. Con el carro de la chava llegó a los bolos, donde él había dejado ya su carro. Igual aventó las llaves al techo del lugar. Se subió en su carro, se regresó ya al campamento. Y así de que, no, pues ya X. Entonces él ya tenía como una cortada y ya. O sea, pero entonces sí había rasgos identificables, ¿no? Como por ejemplo el que lanzara las llaves al techo del lugar, las pantimedias, cosas así, porque volvemos, ya fue una horcada, ya fue una con pantimedias, otra con cuerda, otra apuñalada. Y entonces yo creo que es más difícil identificar así, o sea, saber que estás frente a un asesino serial cuando ni siquiera está en alguna zona de confort realmente, sino que está brincando de un lado a otro y con diferentes medios, aunque sean muy similares. Digo, a final de cuentas, el ahorcar a una persona, ya sea con las manos, con una cuerda, con las pantimedias, pero a final de cuentas sí tomas situaciones diferentes, ¿no? Y yo creo que eso va a ser más difícil. Sí, y aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Decía Robert Ressler, que fue el maestro John Douglas en la academia del FBI,
en su libro, decía él esto, o sea, bueno, de entrada, en esta época todavía estaba en pañales la investigación de un asesino en serie. De hecho, le decían asesino en secuencia en su momento. Entonces, de entrada eso era lo primero. En segunda, era bien difícil, como bien mencionas, identificar porque no tenían, sí, ya sabían porque él ya había mandado cartas a la prensa y todo, pero ya, identificar ciertos patrones o en su momento no se conocía lo que representaba una firma de un asesino en serie, el llevarse un trofeo de la víctima, o sea, todas estas cosas que ahorita ya sabemos o que están al alcance de una persona común como nosotros que no somos... Sí, claro, que no nos dedicamos a ello y que sin embargo tenemos conocimiento porque no es tan difícil obtener exactamente. ese tipo de datos, ¿no? Y antes era, pues ¿esto qué? ¿No? O sea, era muy complicado antes. Y número 3, que si bien asesinaba en una zona, que en este caso era Kansas, en Wichita, aún así no era como en su colonia y demás. En este caso en particular de esta víctima, que era esta señora de 53 años, precisamente le dijo al taxista que lo dejara cerca nada más. porque la señora vivía en su misma cuadra. Y él sabía que si iban y voy a estar aquí a la policía, entonces pues voy a hacer lo posible como por... Pues sí, o sea que... Para despistar al enemigo, exactamente. ¿no? A final de cuentas. Pero sí, una otra característica que tiene asesino en serie es esa zona de confort, como decías. O sea, esa zona geográfica en la que asesinan porque se sienten cómodos, porque conocen cómo funciona la situación ahí. Obviamente toman sus precauciones, naturalmente. Pero sí tienen una zona en la cual hay unos autores que le dicen su zona de caza o su cota de caza. De hecho, John Douglas le dice así cuando empezó a entrevistar a Ed Kemper, que Ed Kemper mataba en el mismo coto de caza, entre comillas, que otro asesino en serie. Entonces era todavía más complicado. Era más difícil saber pues quién era quién. O sea, para empezar. O sea, de entrada es bien difícil. Bueno, en su momento era muy difícil identificar un asesino en serie porque antes había un motivo para la violencia. Decías, pues la mató por esto y había un motivo. Y el asesino en serie era difícil identificar un motivo. Realmente no tiene un motivo externo, sino que es interno. Son es algo broncas mentales las que lo hacen. Exactamente. No hay como un motivo de dinero, de venganza, nada. O sea, es un motivo interno, como dices. O sea, no era más complicado saberlo. Y más en ese entonces. El 16 de septiembre de 1986, Rader atacó a otra víctima, que fue esta Vicky Werle, de 28 años. Esta joven madre de un niño de 2 años fue estrangulada y su cuerpo dejado en el suelo de la habitación. Su esposo, abatido por la muerte de su esposa, contrató un detective privado. A ella pasó algo bien raro. El asesino igual agarró el carro de la víctima y se fue en el carro de la víctima y justo iba llegando su esposo. Y él vio así como que un güey, no lo identificó, pero vio un güey en el carro de su esposa y fue como de, ¿qué pedo? Y pues sí, llegó a su casa y vio a su esposa pues ya muerta y dijo, ¿qué pedo? O sea, como que obviamente se saca de pedo, ¿no? Y a su hijo, su hijo estaba vivo, su hijo de 2 años. Él fue considerado como, se llama Bill, como uno de los principales sospechosos. El marido. Ajá, exactamente, del asesinato de su esposa. Porque sabemos que los detectives cuando investigan, pues investigan claro, las personas cercanas. Con las personas más lógicas y a partir de ahí empiezas a irte hacia más lejos, ¿no? Exactamente. Entonces, él fue el sospechoso del asesinato de su esposa por mucho tiempo. Entonces a esta víctima no la relacionan con BTK. No. De hecho, como BTK mató a algunas víctimas en un mismo periodo, y acá estamos hablando de 10 años después, o sea, 1986. Ya era difícil relacionar una víctima con el mismo. Pero lo difícil de atrapar a BTK fue que él era un asesino clasificado como un asesino de proceso. Es decir, su fin último no era asesinar, o sea, sí, claro, pero su fin que lo excitaba más era el planear el asesinato. Entonces, él podía estar en esta fase de trolling, de estar buscando víctimas, acechándolas, viendo y todo durante todo ese proceso, y él podía estar así mucho tiempo. Sí, tan es que pasaban años, digo. Exactamente. No es como un asesino serial, generalmente tienen un ciclo mucho más pequeño. Incluso llega un momento en que comienzan a descontrolarse y ya ni siquiera tienen periodo de enfriamiento, o sea, es mucho más rápido. Ajá, digamos, el periodo de enfriamiento ya es
súper muy rápido. corto, o Ajá. sea, a lo que vas, o sea, incluso a veces de horas. No, ya si es de horas, ya no sería asesino en serie. Ya sería un asesino múltiple. Ah, vaya. Pero en la doctora, la escritora ¿Corazón? de este libro, Ah, no sé por qué lo pensé, la doctora Corazón. Catherine, O la doctora Anabel Chochoa. ándale. Esa que dice que te rascarás el escroto ante cualquier duda. Ah, esa era otra, perdón, No, perdón. Sí. ella decía, bueno, cuando lo entrevistó, que también tenía un periodo largo de enfriamiento este BTK. Es uno de los asesinos que han tenido periodos grandes de enfriamiento como asesino en serie por dos razones. Porque tenía familia y tenía obligaciones aparte. Entonces tenía como una doble vida, como se dice. Entonces tenía que estar pues, con sus obligaciones familiares, sus obligaciones de trabajo y aparte Sí, matando. es muy común que luego comienzan a hacer un perfil identificando cuando trabajan, que están desempleados o que tienen, por ejemplo, un lugar en donde cometer los crímenes, Ujú. un vehículo en el cual trasladarse Exacto, o un trabajo que les permita claro. o ser ordenados porque el trabajo les permite. O sea, sí, para poder perfilar, obviamente siempre identifican ese tipo de detalles. Y si él estaba, digo, ya tenía un perfil o ya era un asesino serial, yo creo que de una forma u otra no le ganaba tanto el instinto. A final de cuentas, era un asesino serial. Organizado es la... Más que organizado, yo creo que operable, ¿no? Sí, Operativos, del hecho de que o sea, tengo que pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono, el carro, el niño, y demás. Y entonces ya como ahora sí que voy a tener chance otra vez de ir a matar a alguien. exactamente. Se escucha muy dramático, pero yo creo que sí funciona. De hecho, él, precisamente, el- él era una persona muy... Tenía una parte de obsesivo compulsivo. Entonces, él cuando ejecutaba un asesinato, se aseguraba de hacerlo bien. O sea, es decir, que no haya cabos sueltos, tener una coartada, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tomaba a veces tanto tiempo en hacerlo. Sí, si bien las primeras de la cagó, ¿no? Como cualquier cosa. Pero él sí se tomaba mucho este tiempo. Y también parte de ese mismo perfil que tenía él como de obsesivo compulsivo era la parte de atención a su familia. Incluso su familia, digo, cuando se enteraron fue un shock muy grande, obvio, ¿no? Pero ellos decían es que él no, o sea, como todos yo creo, ¿no? Pero él era un papá muy atento con su familia, muy estructurado con su familia, con su relación familiar, con sus hijos. Entonces, teniendo estas obligaciones familiares, él no iba a ir nada más a cometer un asesino hacia lo güey, él lo planeaba mucho. Entonces, una de las razones por este periodo largo de enfriamiento era precisamente pues el que tenía obligaciones familiares. Es decir, digo, la doctora que lo estuvo entrevistando por más de 10 años, lo menciona en su libro. Estoy escuchando ruido, ¿no? Como de lluvia. ¿Está lloviendo? No, no, no. Es que traigo los pinches. Ok. No, no, por aquí. Ah, no es el ventilador de la pinche compu. Ah, vaya. Qué ignorante estoy. Este. Bueno, el último asesinato que cometió fue en 1991. O sea, ya igual años después. Y fue a Dolores Davis, una mujer de 62 años. Incluso, bueno, te interrumpo. Sí, Porque la victimología ni siquiera es tan precisa. no. Es decir, brincaba en edades y eso no es algo común en un asesino serial. Generalmente buscan personas, las víctimas tienen un perfil también en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, en cuanto a la raza, incluso, aunque se escuche a lo mejor algo despectivo, pero un asesino de blancas no va a matar a una persona de raza negra. Sí, de hecho, eso sí lo dijo John Douglas en su libro. Que regularmente el asesino en serie mata en su mismo, alguien de su misma raza. No Claro, mata, ¿por qué? Porque las condiciones psicológicas que él tiene van en función, como tú decías anteriormente, de una identidad y de una personalidad. Entonces, la identidad y personalidad van en función de su propia raza. Entonces, un asesino que es blanco, de raza blanca o caucásica, mata mujeres u hombres caucásicos. Aquí se rompe un poco la regla con Jeffrey Dahmer, que él era un asesino en serie homosexual, que es el que vi con Daniel. Él asesinaba a negros de raza negra. No voy a decir afroamericanos por no americanizar, qué tal si no. Pero él asesinaba, pero porque a él le gustaban negros. era un objeto de su placer a final de Exactamente. cuentas. Pero sí, sí,
rompe, digamos, este esquema. Sí, no es normal, no es común, Ajá. no entra dentro de la regla el asesino serial que mata o que sus víctimas son personas de una raza distinta Exacto. o que brinque de un sexo a otro en cuanto a las personas que está matando. Generalmente el que mata mujeres, el que mata hombres mata puros hombres, o el que mata puras rubias va a matar a puras rubias delgadas, o sea... Cada uno tiene su perfil, Exactamente, sí. Su perfil de víctima, qué es lo que a él le llena, vaya, de alguna forma. Incluso, digo, este mismo asesino, BTK Rader, cuando mató a la familia Otero, pues su intención no era matar al esposo ni al niño, sino que simplemente pues estaban ahí. O sea, él iba con la intención de matar solamente a la esposa, de violarla y de matarla. Pero pues no, estaban ahí el esposo y el niño, pues ya. Sin embargo, no deja de ser algo un poco desordenado el esquema de que, digo, me queda claro que el papá y el niño, o sea, los dos hombres, eran colaterales, ¿no? Que Claro, fueron sí. situaciones de ocasión. Sin embargo, su excitación sexual era la mujer como tal. Sin embargo, lo comentaste, también se excitó con la niña y tuvo un orgasmo con ella, porque decías que Sí, encontraron semen en el muslo o algo así, ¿no? sí. La ahorcó y demás. Entonces, yo creo que ahí voy a lo desordenado brincaba de una víctima a otra en cuanto a edades, en cuanto a método, digo, la mayoría fue estrangulada, pero con diferentes cosas, ¿no? Cuerdas, manos, pantimedias. Una fue apuñalada. Generalmente luego los que son apuñaladas o los que matan con cuchillos y así son por cuestiones de impotencia sexual, ¿no? Y entonces cambian el órgano sexual masculino por un cuchillo o un puñal o algo así, ¿no? Que es la forma que tienen de penetrar. Ajá. Y entonces hablan de una impotencia, pero le brincaba de un lado a otro. Yo creo que por eso duró tantos años matando gente Fue más sin que lo difícil. pudieran Ajá. identificar porque era muy difícil de perfilar, ¿no? Ajá. Mataba a una de 20 y luego a una de 50, luego a una de 60. Y yo creo que ha de ser difícil, ¿no? Y además Sí. ha de tener una mente media torcidita, Súper muy fría. cabrona, porque Sí. no tenía, o sea, como lo mencionaste, ¿no? Su placer era el observar, el preparar, el imaginarse lo que iba a hacer y en su momento ejecutarlo, no tanto la víctima como tal, sino el proceso que planeaba y luego lo ejecutaba, pero ya no le importaba tanto a la víctima, sino como lo mencionas, ¿no? El estar haciendo un proyecto, como él lo mencionaba, prepararse para tal y entonces eso le genera mucho placer, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, él era un asesino de proceso. Y por eso duró tanto tiempo. O sea, hay asesinos que no son de proceso, que sí necesitan el acto de matar. Sí, porque sustituyen a la persona a la que realmente odian con la víctima. Y entonces es así como que no les interesa tanto el proceso como tal, sino la ejecución. El matar porque piensan que están matando a la novia que lo dejó, o a la madre que lo maltrató, o al padre que lo maltrataba, o al tío que lo violaba, o no sé, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Pero el proceso es la venganza, es esa venganza o ese destruir a lo que les causó daño, aunque sea, digo, irrisorio o sin ningún fundamento. Pero en el caso que mencionas, y vaya que creo que la primera vez que lo escucho, que el objeto de placer era el proceso mediante el cual imaginaban todo lo que iban a hacer. Ajá. Y ya después lo hacían como para cerrar ese ciclo Como y la poder cúspide empezar de... otro, Ajá, ¿no? O sea, pero lo excitante era el proceso. Claro. Decían, lo importante no es llegar a Itaca, sino el viaje que vas a hacer. Exacto. Yo creo que, digo, fue la primera vez que lo escucho y se me hace interesante el poder perfilar e identificar a ese asesino en serie que realmente su excitación y todo lo que le genera es el proceso. Y ya después nada más es como que para cerrar el ciclo y empezar con otro proceso que te va a generar Otro proyecto, o sea, como otro proyecto. Ajá. Y entonces estamos hablando de que pasaba 2-3 años, pero igual esos 2-3 años los pasaba con todo ese proyecto nuevo. Exacto. Y ya había identificado a esta mujer de 50 y tantos desde 3 años antes, o 5 que fueron los que hubo de separación. Y entonces su proceso de excitación era mucho más largo. Y ya nada más la mataba como que para decir, ya para agarrar otro proyecto, ¿no? Tal vez, no lo sé, pero... Sí, de hecho, él lo que tenía en particular era, bueno, habíamos quedado, pinche Felipe, el proceso de enfriamiento es cuando no estás... No lo sacas de tu mente, Pues es que duramos 28 minutos hablando del pinche proceso de enfriamiento, güey. No se enfriaban, vaya. No, interesante, continúa. No pongas celoso, güey. No, para nada. Soy muy morboso y me gusta escuchar.
Y cada quien tiene nuestras filias, ¿no? Ah, bueno, está bien. Continúa. Entonces, mientras el asesino en serie no está matando, está este proceso de enfriamiento. Y el proceso de enfriamiento de Dennis Rader era muy largo. Pero como tú bien lo mencionas, porque como era un asesino de proceso, él podía estar 3 años sin matar, pero él podía masturbarse con los trofeos de sus víctimas que... ¿Y tomaba trofeos él? Digo, no lo has Sí, mencionado. sí. Él tomaba trofeos. Una es otra característica del asesino en serie. Regularmente toman trofeos. No siempre, porque a veces es una cuestión como de vivir la experiencia solamente. Pero en el caso de él sí. Es poder recordar y entonces poder durar 5 años porque estaba masturbando con 3, 4 trofeos. Exactamente. Y además estaba planeando otro, ¿no? Exactamente. Y eso le generaba la suficiente excitación como para no tener que estar matando todavía. Exactamente. Sí, de alguna manera él, entre comillas, se contenía, o sea, durante estos 3 años, por ejemplo, pero porque tenía una familia, tenía cosas pues, que hacer, ¿no? Como obligaciones normales o funcionales, por si lo quieres ver así. Pero sí se mantenía bien porque podía llegar agarraba, no sé, la credencial de esta chica Fox y se masturbaba reviviendo la experiencia. Sí, los trofeos son para eso, para revivir y poder tener presente. ¿Y es la coca? Sí. No, acá está. Sí, revivía la experiencia precisamente por estos trofeos, pero como él era un asesino de proceso, no necesitaba necesariamente matar, sino planear, trolear, como en este caso es el proceso. Y recordar, yo creo que probablemente a la hora que dices tú, se masturbaba o tenía sus fantasías con la credencial o con algún otro trofeo, pues igual y revivir lo que pasó planeando ese otro suceso, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con Richard Ramírez, que él era psicótico, él no era psicópata, era psicótico, que él también fue difícil capturarlo. Hay un documental en Netflix de este asesino. Claro. Porque él sí mataba ancianos, niños jóvenes, bebés, o sea, porque él era psicótico, o sea, él no era... Su problema era diferente. Sí, él sí alucinaba y él no era un asesino de proceso, él sí necesitaba matar, o sea... Entonces mataba un día a alguien, al día siguiente incluso llegaba a matar a alguien. Entonces también fue difícil capturarlo porque mataba a un bebé, por la otra vez mató un bebé y lo descuartizó, luego mató a unos viejitos, luego mató, o sea, el güey mató gente que dices, güey, qué pedo. O sea, no tenía un perfil en cuanto en relación a algo, sino que mataba porque él era psicótico, él bebía sangre y pinche vato sí estaba bien trastornado, pero en cuestiones no de ser un psicópata, sino... Sí, definitivamente no era operacional y demás, sí, ¿no? Claro. O sea, en su momento era identificable, pero difícil de atrapar. Pero muy identificable, ¿no? Porque no lo hacía por esa mente torcida, sino más bien por esa mente enferma. O sea, ya estaba completamente sin control. Y el asesino en serie generalmente es muy controlado. O sea, sabe perfectamente lo que quiere y por qué lo quiere hacer y qué placer va a obtener para ello, ¿no? Yo creo que también eso marca alguna diferencia entre... Sí, no, y Richard Ramírez, o sea, sí era un asesino en serie, pero era una clasificación, como dijo John Douglas, un asesino en serie desorganizado o desordenado, que es el que tiene un perfil de no psicópata, sino psicótico, en el cual sufre de alucinaciones. Y él, por ejemplo, sí se masturbaba en escenas del crimen, sí violaba gente, o sea, sí lo hacía, pero también así como hacía eso, te digo, uno de sus asesinatos fue que pasó así en un carro literal y disparó a unos señores que estaban descargando el mandado y ya. Y la policía no lo podía capturar porque dijiste quién. No, eso podía ser un asalto de ocasión, por llamarlo de alguna manera. Y luego fue y descuartiza a alguien y luego va y atropella a alguien. Digo, va a poner el caso, pero se puede dar. Entonces es difícil perfilarlo y decir que son la misma persona porque son situaciones muy diferentes. Exactamente. Y en este caso BTK la dificultad era, como bien lo mencionas, el decir, pues mató a una mujer de 62 años y luego mató a una mujer de 21 años y luego, o sea, sí fue complicado en su momento, pero hay que tomar en cuenta lo que te decía hace rato, o sea, estaba en pañales la perfilación criminal en ese entonces también. Sí, claro. En 1991, o sea, cuando cometió su último asesinato, Rader trabajaba para otra compañía encargada del control de animales, la zonificación, problemas de vivienda, entre otras tareas. O sea, él ya tenía una maestría en administración de justicia en Estados Unidos. En Estados Unidos, a diferencia de México, de repente hay leyes o normas en ciertas comunidades donde
pues no puedes tener a tu perro suelto. Bueno, tú lo sabes más que yo. O sea, si tienes tu perro sin correo te multan. Si tienes tu cerca, no sé, sin podar o no la tienes zonificada, te multan. O sea, en Estados Unidos te multan por todo. Entonces, él se encargaba, él tenía ese puesto, digamos, en el gobierno de Estados Unidos. O sea, él era encargado de vigilar las viviendas, que los perros no salían sin correa, cosas así. La gente decía que sí era bien culero, o sea, que era culero. O sea, que el güey iba y, se te salió el perro sin correa y el güey estaba así como en... Esperando a ver a qué hora se salía el perro, sabiendo que ese perro salía para chingar. Exacto. De hecho, se metió en un pedo muy grande y por eso lo despidieron, porque durmió un perro, se lo mató, porque salió sin correa y pues así dijo, pues se lo cargó, lo llevó a la perrera y lo mató. O sea, lo durmió. Y se hizo un pedo muy grande y lo corrieron. O sea, porque de hecho la dueña, pues obvio, reclamó y todo el mundo ya se ve que el güey era un culero y todo, ¿no? O sea, pues el güey en 1991 se encargaba de ese pedo. O sea, como que el de los güeyes... Pero se tardó en dedicarse a eso, ¿no? Porque fue de las primeras cosas que señalaste que había tomado de estudios. Ajá. Pero luego trabajó de mecánico y de algunas otras cosas, como la Coleman que decíamos, entre otras. Y esas cuestiones de administración pública fueron, digo, es lo último que está señalando, ¿no? Sí, claro. Yo creo que de una forma u otra no puede ser tan funcional. O sea, alguna bronca debes de tener. O sea, no puedes llevar una doble vida sin generarte un estrés. Ahí sí ya estrés como generalmente se conoce. O problemas que te permitan ser funcional para la sociedad. No, digo, llevar una doble vida no es sencilla. Es que sabes que lo que yo siempre he visto de los asesinos en serie es que, a diferencia de una persona neurótica, neurotípica, como se dice en psiquiatría, como tú y yo, que nos da neurosis o nos da estrés a alguna actividad, el estrés da en función de realizar la actividad en el tiempo correspondiente o para alguna persona en particular, etcétera, ¿no? Los asesinos en serie lo que tienen es que les vale verga. O sea, ellos no tienen que quedar bien con nadie. Yo creo que es parte del narcisismo que dices, ¿no? Exactamente. O sea, yo no llego tarde, todo el mundo llegó antes. Yo llego a la hora que tenga que llegar. Digo, se escucha muy pinche exagerado, pero al final de cuentas son pequeños rasgos que dices, no te importa el tiempo de los demás, yo llego a la hora que tenga que llegar y se acabó, los demás llegaron temprano. Exacto. Y es una característica, que ando bien pedo, güey. Bueno, no tan pedo, pero normal. Es una característica. Problemas de dicción, yo creo que te pongo nervioso. No, así somos algunas personas. Mi comadre Isabel, la reina y yo tenemos esa característica. Sí, generamos algún impacto en la gente y luego no puede actuar normal y se pone nervioso, suelta gases. Se traba la lengua y cosas. Sí. Suelta gases, güey. Sí, ha soltado muchos gases durante todo ese rato. No mames. Voy a cortar. Yo solo quiero decir que los que ven el video van a poder ver que sí, ya mi cara es un poco indispuesta, pero es por eso. Lo voy a cortar eso. Marica. No, sí, o sea, lo que voy es que. Ya está, ¿sobre qué estamos hablando? Se fue el pedo, güey. Se trabó la lengua en alguna situación. Sí, o sea, lo que voy es que una persona neurotípica como tú y yo, pues sí tiene pues cierto estrés por la sociedad en la que vive, la cultura, lo que quieras. Y a ellos les vale verga. O sea, ellos no, o sea, él pudiera tener esa doble vida porque pues le vale madre. O sea, él no se estresaba. O sea, él hacía lo que le tocaba hacer y vale madre. O sea, y ya. Incluso por eso en esta época donde él estaba como administrador público revisando estas mamadas, era muy culero. O sea, sí, bueno, yo creo que le generaba cierto placer, el placer del control y de decir, el perro sale cuando yo le dé permiso de salir. Y la señora lo va a sacar como yo le dé permiso a ella de sacarlo. Entonces, al final de cuentas, es ese control de decir, yo decido cómo, cuándo y a qué horas. Exacto. Y de alguna manera, en este momento satisfacía esa necesidad de control. ¿Tú crees que eso nos permite identificar en qué momento podemos decir, ya nos libramos de ser un asesino en serie? No. O sea, no puedo yo decir a esas alturas de mi vida que no tengo todas estas broncas, ya no voy a ser un asesino serial. Es que sabes que es bien difícil. O sea, si bien hay perfilaciones que hacen decir esta persona era y así, no, las perfilaciones se hacen regularmente después de que es capturado el asesino en serie. O sea, cuando es capturado es cuando se empieza a analizar su perfil de personalidad, se empieza a analizar su perfil socio. Sí, no puedes hacerlo antes, eso me queda claro. Exactamente. Pero lo que voy es, yo pudiera pensar que en algún momento de estrés, lo que me señala, ¿no? De mi neurosis y de todo esto que me generan tanta gente pendeja que va por la vida,
tal vez me pudiera convertir en algún asesino múltiple, ¿no? En algún momento de estrés me bajé del carro, o sea, me paré en un semáforo, me bajé y agarré golpes a toda la gente que se me atravesó y llegué a cometer un asesino múltiple. Pero no puedo decir en algún momento de mi vida, ya no soy yo para ser un asesino serial, porque ya a estas alturas del partido ya no voy a tener tanta cosa tan torcida, ¿no? No, pues no puedes hacerlo. O sea, incluso, y fíjate que esto es bien curioso. En la empresa donde trabajo, no voy a decir nombres porque si no no sé. Nos llegaron en ¿Tú algún... trabajas para... No. Sí, no, es que sí trabajas para un congal y cosas así, ¿no? No. ¿No trabajas para un Raquel, para un burdel que se llama Raquel o algo así? Raquel, aparte de Es que Raquel es un burdel donde van a parar las chicas del amor, aunque sea una canción de alguien muy famoso. Y yo no me lo debo decir porque no acostumbro ser yo en este tipo de programas y no sé qué debo decir. Güey. No, fíjate que eso es bien, eso que me comentas es algo muy curioso, o sea, muy interesante. No sabes porque sí puedes tener... Hay una película con Michael Douglas, ¿cómo se llama? Día de Furia. Día de Furia, esa. Es que, mira, digo, o sea, nunca me ha tocado, tal vez nunca lo he pensado. Y no voy a decir el acto que cometí porque yo lo reconozco, es un delito. Y lo cometí y me fui riendo tanto tiempo y le marqué a mis hermanos en una llamada de esas grupales y no podía contener la risa y yo les dije que un día lo iba a hacer. O sea, un día no iba a poder contenerme la estupidez de una persona que trabaja y no iba a poder contenerme y entonces iba a explotar. Y entonces exploté y le dije, quítate, y no se quitó y bueno, pues entonces pasaron las cosas, ¿no? Y luego el oficial como que también se debe haber reído en algún momento, ¿no? Pero volvemos, o sea, yo creo que puedes en algún momento explotar y no poder controlar, pero la ira. Pero yo puedo pensar que puedo decir que mi ira en algún momento puede ser que explote. Trato de controlarme. Pero es violencia reactiva, o sea. Sí, claro. O sea, pero exagerada, porque al final de cuentas no cualquiera se baja del carro y agarra a golpes a cualquier persona. Wey, pero hay una línea muy delgada, hablando de asesinos múltiples, por ejemplo, que explotan en algún momento como ese. Entre encolerizarte en algún momento y asesinar a alguien. O sea, no hay una edad. No hay una edad. Pero sería, volvemos. Yo puedo pensar que en algún momento, ojalá y no lo sea, pero tal vez mi ira llegue al grado tal, como dices tú. O sea, te bajaste y mataste a ese, y luego llegas, no sé, el vecino en eso sale a ver qué está pasando y te dice qué tienes, y pues también te desquitas y así. Entonces matas, no sé, a 20 personas en una noche. Pero no es lo mismo que un serial. Ah, no, para nada. De forma serial, tal que yo creo que puede llegar un momento en que sí podemos decir, a estas alturas de la vida ya no puedo ser así. Ya te entendí. O sea, no hay un es que no hay una edad. No es que sea una edad en específico. No. Puede ser que nunca te llegue el factor detonante. Pero al final de cuentas, ya tenías en la cabeza tu torcedura. Ya te entendí. O sea, lo que voy es, si pudiera haber una característica de asesino múltiple en todos nosotros, o sea, eso no lo niego porque sí, claro, es un tipo de violencia distinta o un tipo de narcisismo diferente al asesino serial. Sí, claro. Al final, si es una escalada de violencia, pero es una violencia reactiva. Es una escalada de narcisismo. Justificada con tu forma muy tonta de justificarla. Entre comillas, claro. Pero al final de cuentas tú dices, yo lo maté porque se me atravesó, porque me escupió, porque se me adelantó en la fila de la gasolinera. Yo no sé qué tanta cosa puedes... Digo, cualquier estupidez que para ti se justifica. Claro. Pero un serial no. Un serial lo hice porque necesitaba expresar algo, mi placer o mi arte o yo no sé cuánta cosa, ¿no? Sí, el serial, la diferencia de violencia reactiva es la violencia instrumental. Es la violencia planeada, la violencia sin sentido, porque no tiene sentido, entre comillas, socialmente. Sí, claro. Tú te bajas del carro porque se te atravesó y lo que quieres es quitarte que chocó tu carro porque venía la pendeja el güey y entonces vas a dar un putazo. O simplemente la violencia, por ejemplo, de la gente, la turba enardecida que madrea un güey que roba casas en la colonia. Esa es una violencia reactiva, pero al final es una violencia. La gente se cansa y entonces, digo, yo no estoy justificando. Yo siempre he dicho que eso está mal, pero bueno, eso es otra cosa. Pero en realidad te cansas, ¿no? Y entonces te tratas de justificar y haces lo que tal vez no harías solo y entonces lo haces con una turba, lo haces en grupo, pero al final de cuentas reaccionaste a un evento con violencia. Tan simple como que el fulano se veía sospechoso y entonces ya fuiste y lo madrearon, incluso lo linchan. Digo, pues se dieron casos donde los quemaron vivos, ¿no? Pero al final de cuentas tienes al final de cuentas una justificación para ti. No para la sociedad, ni para la ley, ni para nada. Pero para ti justificas lo maté porque este güey hizo esto. Pero fíjate que ese es algo de lo que hablaba con Felipe en el primer capítulo de Asesinos Seriales.
hay un momento de justificación de la violencia social y cultural. O sea, por ejemplo, la sociedad suele justificar la violencia que tú cometes si ellos mismos tienen el mismo pensamiento en relación a esa violencia. Y poníamos el ejemplo de una mujer que quemó al violador de su hija. Lo quema, al final es violencia y es un crimen, pero la sociedad culturalmente suele aceptar ese tipo de violencia. Es decir, suele decir, no, sí, no mames, qué bueno, la No chingada. nada más culturalmente, incluso la misma ley considera algunos atenuantes, como quien comete algún homicidio cuando ve a su hijo o a su hijo, cuando ve a su descendiente por ser, por ejemplo, violado. O sea, a final de cuentas, Exacto. nadie tiene la facultad legal de tomar la justicia por sus propias manos, pero sí lo contempla la ley. O sea, la ley sí te da chance de tomar la justicia en tus manos, a final de Ante cuentas. ciertos momentos. Antes, claro, antes de momentos. Pero a final de cuentas, o sea, además de social y culturalmente, incluso legalmente, el mismo legislador lo ha puesto en el papelito y dice, pues se puede dar este caso. Y algunos incluso se han vuelto, según algunas compañeras o algunas mujeres muy inteligentes, según ellas, son micromachismos, ¿no? El que sea un atenuante el matar a tu esposa en algún momento de celos. Pero bueno, a final de cuentas, socialmente y legalmente sí hay algunos atenuantes, como la defensa propia y cosas así, ¿no? Ajá. Pero esta es una violencia reactiva. En la violencia instrumental del asesino en serie no hay una justificación moral, no hay una justificación cultural, ni una justificación social. Claro. A diferencia del asesino múltiple, como tú dices, que yo a lo mejor se me atravesó a alguien y a lo mejor otra persona que piense similar a ti, pues, sí, a huevo, yo también lo mataría nomás. O sea, es diferente el tipo de escalada de violencia. Y el Sí, tipo de volvemos. Tienes tu forma a lo mejor muy tonta para los demás de justificarlo, pero para ti es muy válida. Exacto. Digo, se han dado casos incluso en las ofertas estas de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. O sea, yo había escogido primero ese suéter y llegan a causar heridas graves, incluso la muerte. Porque agarró la oferta antes que yo cuando ya la tenía en la mano. Y volvemos. Para la mayoría no será justificable, pero a la persona que lo hizo sí. Pero el serial no. El serial tiene una idea muy diferente de por qué comete el crimen. Exacto. Totalmente. Sí, totalmente. O sea, es diferente la escala de violencia y los motivos, por supuesto. Y de nuevo, vuelvo a mi pregunta. Y entonces de eso me libera en algún momento de decir, yo como que ya no voy por ese lado de ser un asesino serial. Yo podría tal vez aceptar o no que en algún momento pudiera o no volver un asesino múltiple, porque volvemos, es reactivo. O en algún momento de explosión cometí algún crimen. Pero tal vez yo podría pensar en esas figuras de mi vida que no tengo yo la capacidad mental de volverme un asesino serial. Es que no, mira, hay algo, la verdad es que está bien interesante tu pregunta. Casi todos los asesinos en serie tienen un origen en la niñez, o sea, un origen, digo, no voy a decir un origen o una justificación, una forma en la cual desde niños tienen esta... No, pero un momento que te quebraste, un momento que te quebró la realidad. Sí, pero fíjate que no te sé responder en el sentido de que no, si ya eres grande ya la libraste, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sabes, por ejemplo, si una persona, no digo si tú mismo, porque tú te conoces tú mismo. No, pero puede ser que algunas de las cosas que yo considero normales y que todos piensan igual, resulta ser que si en algún momento alguien me escucha van a decir, no seas mamón, güey, eso sí estás bien pinche torcido. Y yo lo pensaba como algo natural, ¿no? O sea, podría darse el caso, ¿no? Que mis fantasías, que yo creo que son las que todo mundo tenemos, resulta que forman parte de libros de psiquiatría, ¿no? A lo mejor ni yo lo sé. Sí, a eso voy. O sea, tú nos puedes, incluso lo decía Robert Ressler en su libro de Asesinos en Serie, tienes que tener cuidado de ver el fondo, digamos, del pozo o del hoyo y no ahogarte o no hundirte, lo que te decía ahorita al principio. Porque tú puedes estar investigando mucho sobre asesinos en serie y para comprender su comportamiento, pero si en algún momento llegas a empatizar. Yo creo que esa frase ha de ser una regla ya muy, muy trillada, pero no deja de ser una regla. Sí, al final. El de tanto ver al abismo, el abismo te devuelve la mirada.
Exacto. Y entonces te das cuenta que ya no sabes si estabas adentro o afuera. O sea, si estabas viendo hacia adentro o estabas dentro de adentro Totalmente. hacia afuera. Porque volvemos, o sea, yo creo que llega un momento en que mentalmente ya no puedes distinguir si te identificaste con la víctima o, Claro. con el homicida. Y volvemos. Eso sería como que para atraparlo o tal vez perfilarlo. Pero yo creo que en algún momento de la vida todos podemos perder algo el suelo y decir, ay cabrón, o sea, ya lo entendí y hasta lo justifiqué. Y entonces, ¿sabes? Si ya lo estoy justificando, es que ya tengo la mente también a lo mejor un poco torcidita como este güey. Y es que ese es el detalle. O sea, no, a lo que voy con tu pregunta, no te sé responder en ese sentido, porque sí quizá pudiéramos tener esa violencia reactiva de cometer, no, a lo mejor no de asesinar, pon tú, pero sí No, pero sí de ser violentar. violento de manera grave. Eso sí, y eso lo vemos no solo en películas o en alguna otra forma de arte, lo vemos en la vida diaria. O sea, yo lo he visto. A lo que voy es que no estamos exentos de saber si somos o no o asesinos múltiples o seriales o que tenemos o no la posibilidad, porque quizá haya una persona que tenga esa posibilidad, ese pensamiento, pero no la posibilidad de hacerlo. O sea, la posibilidad de que no tenga tiempo, que no tenga bla bla, etcétera, ¿no? Pero quizá mentalmente sí esté un poco inestable, ¿no? Y digo, respondí a tu pregunta de una manera no tan exacta, pero No, bueno, a final de cuentas, yo creo que o sea, no deja de ser la psiquiatría, la psicología, ciencias, pero no exactas. no, O sea, yo creo que por mucho, digo, yo hablo de lo mío, ¿no? Yo soy abogado y yo siempre he dicho que ser abogado es un arte, porque no importa lo que hagas, el resultado puede ser no el que esperas. Entonces yo creo que igual la psiquiatría y la psicología, que serían los más adecuados para este tipo de tema, también es un arte. Porque no importa el medicamento en caso de la psiquiatría o de la terapia en caso de psicología, nada te asegura que la persona vaya a reaccionar de la forma en que se supone que debe haber reaccionado. Entonces, totalmente. es complicado el decir, pues sí, ya tengo 45, 46, ya me libré de esta. O sea, Totalmente. ni que fuera viruela, ¿no? Y aún así la viruela, pues te puede dar de grande. O sea, volvemos. Se supone que ya la libraste, pero ni así. Entonces, yo creo que son este tipo de disciplinas como la psicología, la psiquiatría, son también un arte. O sea, hay que ponerle demasiado feeling para poder irte por un caminito un poquito más claro. Pero yo creo que hay ejemplos por puños, tanto en la vida real como en películas, que generalmente luego, aunque sean ficción, no dejan de ser un reflejo de lo que pudiera llegar a ser. Igual las series de televisión, que ahora hay un chingo de cosas así de criminales y demás. Pero a final de cuentas, no deja de ser un caminito porque pudiera llegar. Pero así como está esa, hay otros 20 de la misma situación. Sí, totalmente. El detalle aquí es, como tú bien lo mencionas, la psiquiatría hasta cierto punto es una ciencia, porque va en función de la medicina, y aún así es complicado. Pero la psicología no es una ciencia, yo siempre lo he dicho, es una disciplina. Es una disciplina que trata de comprender de alguna forma el comportamiento humano, pero nunca va a ser exacta. O sea, jamás va a ser exacta. O sea, es bien difícil interpretar o dar incluso con el respaldo que se tiene de las teorías en psicología, interpretar o dar una información exacta acerca del comportamiento del ser humano. O sea, es muy complicado. Precisamente por eso hay tantas características de asesinos múltiples y asesinos seriales que no son, pues no son exactas. O sea, no puedes decir un asesino serial cumple tantos patrones y bla 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 y así es, porque pues no se puede generalizar. Pero pues No, bueno, yo creo que son muy pocas realmente las ciencias o disciplinas que pudieran hablar de cosas exactas, ¿no? Volvemos, hay cosas en las que sí puede ser muy exacto y muy preciso y saber el resultado, ¿no? Porque para eso llevaste a cabo todo un trabajo. Pero yo creo que hay muchas en las que no puedes prever un resultado, no puedes ofrecer un resultado. Yo creo que en cuestión de medicina, porque al final de cuentas la psiquiatría viene de la medicina, yo creo que salvo la cirugía estética, es la que te puede prometer algo y aún así corren sus riesgos, ¿no? sí, claro. De ahí en fuera decir que puedes garantizar un resultado exacto, está cabrón. Y si a eso le sumas que es con la mente en la que tampoco queda muy claro
ni siquiera hemos podido comprender de manera precisa la depresión, la neurosis o tantas otras broncas mentales, y no hemos podido comprender, pues mucho menos un proceso mucho más amplio y extenso como lo que llega a ser un asesino serial, que su proceso incluye un montonal de enfermedades mentales, ¿no? Desde traumas, depresiones, entre otras cosas que a final de cuentas son entre bioquímicos y procesos mentales algo complicados, ¿no? Pues sí. El hecho de que Rade matase con tanto tiempo de por medio, que ya lo habíamos mencionado, se debía a que, a diferencia de otros asesinos en serie, él tenía compromisos, y esto es trabajo y familia. Tenía, y cito, tenía que hacerlo con mucho cuidado y tenía que ser cuando tenía muchas oportunidades que le permitieran fingir que estaba haciendo algo más, como investigar en la biblioteca para un curso que estaba tomando o pasar la noche en un campamento de Boy Scouts. Siempre debía, ya lo habíamos mencionado, tener una coartada. Pero incluso durante los tiempos tranquilos, eso no significaba que sus pulsiones sádicas desaparecieran. Rader siempre estaba fantaseando con el poder de destrucción y dominación, cuyos asesinatos le permitieran liberar sus instintos más bajos. Él mismo le contó a Ramsar mientras ella tomaba información para su libro, que llegó a identificar un total de 55 víctimas potenciales a las que se refería como proyectos, que ya lo habíamos mencionado. Y cito, siempre estaba buscando, tenía listas detalladas con nombres de sus proyectos, fechas, ubicaciones, circunstancias, sucesos que habrían pasado si hubiese tenido más tiempo. En 2004, la investigación de BTK Killer se consideró un caso sin resolver. Luego, Rader inició una serie de 11 comunicaciones a los medios locales. Esta actividad condujo directamente a su detención en febrero de 2005. En marzo de 2004, The Wichita Eagle recibió una carta de alguien que usaba la dirección de remitente Bill Thomas Killman. El autor de la carta afirmó que había asesinado a Vicky Worley el 16 de septiembre de 1986 y adjuntó fotografías de la escena del crimen y una fotocopia de la licencia de conducir de la víctima, que había sido robada en el momento del crimen. Antes de esto, no se había establecido definitivamente que Worley fuera asesinado por BTK. El ADN recolectado debajo de las uñas de Worley proporcionó a la policía evidencia previamente desconocida. Luego comenzaron a hacerle pruebas de ADN a cientos de hombres en un esfuerzo de encontrar al asesino en serie. En total se tomaron más de 1,300 muestras de ADN y luego se destruyeron por orden judicial. En mayo de 2004, la estación de televisión KAKE de Wichita recibió una carta con los títulos de los capítulos BTK Story, identificaciones falsas y un rompecabezas de palabras. El 9 de junio se encontró un paquete pegado a una señal de alto en la esquina de carreteras First and Kansas en Wichita y tenía descripciones gráficas de los asesinatos de Otero y un boceto. Otero fue la primera familia que asesinó, y un boceto titulado La emoción sexual es mi proyecto de ley. También se adjuntó una lista de capítulos para un libro propuesto titulado BTK Story, que imitaba una historia escrita en 1999 por el escritor de crímenes de Court TV, David Lohr. El capítulo 1 se titula Ha nacido un asesino en serie. En julio, un paquete que se dejó caer en la ranura de devolución de una biblioteca pública contenía material más extraño, incluida la afirmación de que él era responsable de la muerte de Jake Allen, de 19 años, en Argonia, Kansas, a principios de este mes. Esta afirmación era falsa y la muerte se calificó como suicidio. Después de su captura, Rader admitió en su interrogatorio que había estado planeando matar de nuevo y que había fijado una fecha, octubre de 2004, y que estaba acechando a su futura víctima. En octubre de 2004 se dejó caer un sobre Manila en una caja de UPS en Wichita. Tenía muchas tarjetas con imágenes de terror y esclavitud de niños pegadas. Un poema que amenazaba la vida del investigador principal, el teniente Ken Lawler, y una autobiografía falsa con muchos detalles sobre la vida de Rader. Estos detalles se dieron a conocer posteriormente al público. En diciembre de 2004, la policía de Wichita recibió otro paquete del asesino de BTK. Esta vez, el paquete se encontró en Murdoch Park en Wichita. Tenía la licencia de conducir de Nancy Fox,
que se señaló como robada de la escena del crimen, así como una muñeca que estaba simbólicamente atada de manos y pies y tenía una bolsa de plástico atada en la cabeza. En enero de 2005, Rader intentó dejar una caja de cereal en la caja de una camioneta de Home Depot en Wichita, pero el dueño de la camioneta la desechó. Más tarde fue recuperado de la basura después de que Rader preguntó qué había sido de él en un mensaje posterior. La cinta de vigilancia del estacionamiento de esa fecha reveló una figura distante conduciendo un Jeep Cherokee negro, dejando la caja en la camioneta. En febrero de 2005 se enviaron más postales a KAKE y se descubrió que otra caja de cereal dejada en un lugar rural contenía otra muñeca atada, aparentemente con la intención de simbolizar el asesinato de Josephine Otero de 11 años. En sus cartas a la policía, Rader preguntó si sus escritos... aquí es como lo capturaron. En sus cartas a la policía, Rader preguntó si sus escritos, si se colocaban en un disquete de 3/4. ¿Sí te acuerdas los disquetes? Sí, claro. Podían rastrearse o no. O sea, le preguntó a la policía. La policía respondió a su Sí, pues... Bueno, creo que la policía de cierto país que no quiero mencionar porque no hubiera contestado como debería, pero bueno. La policía respondió a su pregunta en un anuncio de periódico publicado. Ay, güey, se me brinqué mucho. Pendejo. La policía respondió a su pregunta en un anuncio de periódico publicado en Wichita Eagle diciendo que sería seguro usar el disco. El 16 de febrero de 2005, Rader envió una púrpura de 1.44 megas, un disquete, o sea, pues cuánto cabe esa madre, para Fox TV afiliado al KSAS TV en Wichita. Adjuntó una carta, un collar dorado de un medallón grande y una fotocopia de la portada de Rules of Prey, una novela de 1989 sobre un asesino en serie. Lo mandó solamente como corroboración, como prueba. La policía encontró metadatos incrustados en un documento de Word eliminado que, desconocido para Rader, aún estaba almacenado en el disquete. Los metadatos contenían las palabras Iglesia Luterana de Cristo y el documento fue marcado como última modificación por Dennis. Una búsqueda en internet determinó que un Dennis Rader era presidente del consejo de la iglesia. Ya hemos hablado que él era presidente de la iglesia luterana. Cuando los investigadores pasaron por la casa de Rader, un Jeep Cherokee negro, el tipo de vehículo que se ve en las imágenes de vigilancia del Home Depot, estaba estacionado afuera. Y esta fue la fuerte evidencia circunstancial contra Rader, pero necesitaban pues evidencia más directa para poderlo detener. La policía obtuvo una orden judicial para probar una prueba de Papá Nicolau tomada de la hija de Rader en la clínica médica de la Universidad Estatal de Kansas. Las pruebas de ADN mostraron una coincidencia entre las pruebas de Papá Nicolau y la muestra de las uñas de Werley, o sea, una de las víctimas Rader. Y esto indicó que el asesino estaba estrechamente relacionado con la hija de Rader, o sea, tenía el mismo ADN. Y combinado con la otra evidencia fue suficiente para que la policía lo arrestara. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. El 27 de junio de ese año, se declaró culpable por los asesinatos BTK y el 18 de agosto de 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte. Dennis Rader podrá, porque todavía está vivo, optar por la libertad condicional después de cumplir 175 años en prisión, o sea, en el año 2180. Pinche mamada. Bueno, así es la justicia americana. Sí, es medio chistosita, sí, había leído un poco. Rader evitó la pena de muerte debido a que el estado de Kansas no la había reinstaurado hasta 1994, 3 años después de su último asesinato. Entonces, al día de hoy, Rader pues, sigue vivo, está en prisión, pero sigue vivo. Y no hay oportunidad de que salga. No, pues no mames. Yo creo que es tan extenso que no puedes acabar y poner un ya abarcamos todo lo que son las mentes retorcidas y poder decir la palabra final, ¿no? A lo mejor tal vez del fulano pues sí, y de lo difícil que fue perfilarlo, identificarlo y de lo complicado que es cuando efectivamente tu placer está en preparar, en planear
y en pensar lo que vas a hacer y no es realmente en cometerlo, como pasa en la mayoría o en los asesinos seriales más conocidos, ¿no? Como el hijo de Sam o como Ted Bundy o tantos otros. Incluso los que se han hecho famosos por las películas o por las novelas o por casos así similares, ¿no? Pero yo creo que el tema es interesante y efectivamente en algún momento de la vida deberá de poder ser útil, ¿no? El identificar tanta mente retorcida. Y el arte, es decir, las novelas, el cine, se han encargado en parte de darnos un panorama general, a lo mejor, de ciertas cosas, pues para conocer un poco cómo es que funcionan, bien decías tú, este tipo de mentes que están fuera, digamos, de la norma social, fuera de la sociedad en el sentido violento, ¿no? De alguna forma, totalmente. Sí, yo creo que todos tenemos un grado de morbo. Yo creo que es algo muy del ser humano. Yo creo que en algún momento escuché que esto nos diferencia en gran parte de los animales. De que nosotros sí podemos ponernos a hablar mal de otras personas y los animales no tanto. Pero al final de cuentas yo creo que habrá quienes lo veamos con ese morbo y ese cotilleo, aunque se escuche medio rara la palabra. Pero habrá quienes sí lo veamos del lado interesante por entender la mente retorcida que tenía, ¿no? Y yo creo que ese punto sí es algo que puede además ser de utilidad, tal vez no para mí o para ti, porque no nos dedicamos a estar perfilando, capturando o estudiando ese tipo de personas, pero al final de cuentas debe de ser interesante el poder identificar a las personas, ¿no? En su momento se creía en la frenología y creías en el tamaño de las orejas que puede determinar tu Claro. forma de conducta aberrante o inclinación sexual por el tamaño de la frente. Pero volvemos, con el tiempo te vas dando cuenta que eso no era tan real. Y tal vez lo que ahora veamos como real y como científico, en algún momento nos van a decir, de aquí a no sé cuántos años, nos puedan llegar a decir que eso que pensábamos como ciencia, como realmente científico y estudiado, era realmente una broma, ¿no? Pero al final de cuentas, solo vas a poder llegar a ese nuevo conocimiento a través de los errores de que tienes ahorita a la fecha. Claro, totalmente. Pues bueno, gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron del episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, denle me gusta en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple, yo ando bien pedo, güey. Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Compartan, comenten con sus amigos, sus familias, sus compañeros de trabajo, su perro, su gato, o alguien que quiera escuchar. Pueden escribir argumentosincómodospodcast@gmail.com y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.